Hasta acá solamente hemos hablado de pH. Hemos hablado de pH, hemos hablado de acidosis, hemos hablado de alcalosis. Aquí es una parte T. Ahora viene la otra parte para relacionarse. ¿Cuál? Digamos, ¿qué puede causar la acidosis o la alcalosis sobre algunos electrolitos? Otra cosa. Pero que yo le ponga, por favor, sodio bajo, potasio bajo, ¿usted cree que es una alcalosis o una acidosis? Falso, nada que ver. O sea, esto sí es una repercusión, que vamos a ver, de los electrolitos frente a los cambios de pH. En la acidosis, el hidrogenión es excretado por el riñón a cambio de una retención de potasio. El dibujo que normalmente uno ve en Guyton es lo siguiente. En el túbulo contorneado proximal, estas son mis células así, esta es mi luz. Dice, en acidosis el hidrogenión es excretado por el riñón a cambio de retención de potasio. Hay un concepto en el capítulo 4 de Guyton que se llama potencial eléctrico. No, es el potencial. No, es cerebral, la reacción, después otra que vemos. Ahorita me voy a acordar. Pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Esto. Que tiene que haber siempre un equilibrio. No, tampoco no es la expresión. No. Ahorita me acordar. Tiene que haber equilibrio. Potencial de equilibrio, señor. ¿Qué significa esto? Señores, esto quiere decir, quiero enseñarles la base primero, para entender eso. Siempre tiene que haber una carga positiva y una negativa. Siempre. Toda la vida. Si por alguna razón, escuchen esto, yo pierdo, digamos, un sodio, que es carga positiva, puedo ganar otro ion que sea carga positiva. ¿Para qué? Para mantener este potencial de equilibrio. Siempre. Eso quiero que entiendan, para que comprendan esto de acá. Vean lo que pasa aquí. En la acidosis, yo estoy perdiendo acá se excreta un hidrogenión. Permanentemente hemos venido diciendo que para compensar se absorbía un bicarbonato. ¿Se acuerdan? Eso para la clase anterior. Al absorberse el bicarbonato, aquí no hay potencial de equilibrio. Estoy perdiendo una carga positiva y estoy ganando una negativa. Este anión es para equilibrio de la acidosis. Pero ¿qué está sucediendo acá? Dice, en la acidosis el hidrogenión es excretado por el riñón a cambio de una retención de potasio. Entonces, el potasio inmediatamente se absorbe. Entonces, a eso se refiere. Vean ustedes, nosotros perdemos una carga positiva. No, esto está mal. Está mal eso. Pierdo una carga positiva y gano otra carga positiva. O sea, es a nivel celular. A nivel celular. Se excreta un potasio, un sodio y un hidrogenio, y automáticamente mi célula, gana otra carga positiva, pero como potasio. Entonces, se mantiene este concepto que se llama potencial de equilibrio, siempre. Entonces, acá dice, en la acidosis el hidrogenión es excretado por el riñón a cambio de una retención de potasio. Estoy hablando a nivel celular. Segundo, el potasio sale del líquido intracelular, ya que el 50% del hidrogenión es amortiguado intracelularmente. En la alcalosis, el riñón retiene hidrogenión y el potasio es eliminado. Al revés, retengo una carga positiva y excreto otra carga positiva como potasio para mantener el pH normal y el potencial de equilibrio.
El hidrogenión es donado al líquido extracelular y el potasio es retenido intracelularmente. Si no hay balance, miren ahora, ¿qué pasaría si este potencial de equilibrio no existe? Si no hay balance, ocurren arritmias, o sea, el corazón empieza a producir ejercicio ventricular y taquiventre. A nivel del cerebro, esto es a nivel corazón, a nivel del cerebro el paciente puede entrar en coma. Por lo tanto, la hipercalemia es asociada con la acidosis y la hipocalemia es asociada con la alcalosis. Bien, señores, cuando nosotros vemos un ionograma de un paciente con acidosis, habíamos dicho, excretábamos hidrogenio, reteníamos potasio. Por eso es que el paciente puede hacer un cuadro de hipercalemia. En el otro ejemplo, al revés, el paciente hace hipocalemia. Ahora, yo les había comentado hace un segundo atrás de que la causa de acidosis metabólica más común era el uso de diuréticos. ¿Recuerdan? Eso les comenté. El diurético, escuchen esto, el diurético por sí solo, por ser diurético, excreta potasio. Entonces, vamos ahora a este concepto. O sea, hay una hipocalemia, el diurético. Pero debe ser tan exagerada esa hipocalemia que esto va a estar asociado a una alcalosis. O sea, las principales causas de hipocalemia, de alcalosis metabólica son ocasionadas por el uso de diuréticos. O sea, la hipocalemia es asociada a una alcalosis de tipo metabólica. Esto es lo mismo. Aquí estaba lo que les decía, que es el dibujo, digamos. Se excreta potasio, se absorbía potasio. Esto es lo mismo. Aquí estaba lo que les decía, la célula epitelial secreta hidrogenio, y aquí teníamos la absorción de potasio. Y este potasio pasaba al otro lado. Algunos conceptos para recordar así básicos relacionados con lo que está sucediendo a nivel renal. Aquí tengo capilar peritubular, célula tubular proximal y esta es la luz. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente, recordatorio. El dióxido de carbono, acá el dióxido de carbono, gracias a la anhidrasa carbónica, junto al agua, van a dar origen a un bicarbonato. Siempre van a dar origen a un bicarbonato. Y este bicarbonato se va a disociar. Se va a absorber el bicarbonato acá y vamos a excretar acá nosotros un hidrogenio. Aquí en la luz tubular, vean ustedes, hay un bicarbonato, se forma un ácido carbónico y aquí se disocia. Y otra vez el dióxido de carbono se absorbe y esta es la fracción de la molécula de agua que se elimina. Ya, ahorita un segundito. Esto es lo mismo. Ya. Acá hay una palabrita que es diario. Esa palabra que la pongan y que pongan electroneutralidad. Electroneutralidad. Y en definición es potencial de equilibrio. O sea, es definición de electroneutralidad. El concepto es electroneutralidad y la definición es potencial de equilibrio. Siempre vamos a usar una carga positiva, una carga negativa. El riñón secreta una carga positiva y reabsorbe una
positivo, que se mantiene la electroneutralidad para compensar la célula. Eso es siempre, por eso se los había repetido. Sale al espacio intersticial para mantenerla también. En el espacio intersticial vamos a mantener la electroneutralidad. Aquí está, la célula pierde un potasio. No, de la célula sale un potasio y absorbe un hidrógeno, o sea, al revés. Siempre estamos manteniendo la electroneutralidad. Ahora, acá tenemos este ejemplo. Bueno, terminamos. Paciente deshidratados, tiene cólico, con mucha secreción de hidrogenión por el riñón. Se tiene que absorber potasio para que se dé la No, esto está mal. Esto está mal. Hay que borrar. Acá, acidosis metabólica. Miren esto. Este es un ejemplo de acidosis metabólica. pH 7.1, bicarbonato 10, y miren esto. El potasio está hipercalemia. 4.5 es el valor normal. Por favor, no me pregunten en el examen qué es MEK, es mini equivalente barra líquido. Muy bien, pueden retirarse. Un poco, ¿verdad? Estoy diciendo bicarbonato menor a 24, digamos 10. De eso ustedes no tienen duda, es una dosis de tipo metabólico. No hay duda de eso. Ahora, ¿cuáles son sus mecanismos con eso? ¿Cuáles son sus mecanismos de compensación? Aquí vamos a tener pérdida de base. Entonces, si nosotros tenemos una pérdida de base, automáticamente tenemos una bajada de bicarbonato. Hasta acá tenemos una acidosis metabólica. Todo lo que lleve a pérdida de bases, cloro, bicarbonato, intensa, me van a llevar a una bajada de bicarbonato. Ahora, si hay bajada de bicarbonato, esto me va a llevar a un pH sanguíneo ácido, o sea, menor a 7.35. Esto nos va a llevar a un pH menos de 7.35. Ahora, ¿cómo se compensa esto? La compensación. Acá voy a agregar la palabra. Es afuera, doctor. Hasta acá, lo único que yo les quiero mostrar es pH. Así. No hay compensación hasta acá. Ahora, esto es así, ¿no es? Compensación. Tenemos que demostrar pH 7.35. ¿Cómo vamos a conseguir pH 7.35? Compensación en bicarbonato. Compensación respiratoria. ¿Qué significa la palabra compensación respiratoria? Significa hiperventilación. O sea, el paciente hace esto. O sea, estamos perdiendo dióxido de carbono. Al haber pérdida de dióxido de carbono, hay menos síntesis de ácido carbónico. Si perdemos nosotros, si nosotros hiperventilamos, aquí coloquen baja de dióxido de carbono, PCO2 y agua. Ojo, dióxido de carbono pasado a ácido carbónico, ¿no? Entonces, estoy perdiendo las dos moléculas, tanto el ácido del PCO2 como la molécula de agua. Entonces, estoy haciendo de que haya menos ácido carbónico. ¿Qué más? Bien, aquí abajito, continúan poniendo
menos síntesis de ácido carbónico o bajada de ácido carbónico. Esto de acá nos va a llevar automáticamente, aquí pongan el conector, nos lleva a una bajada de hidrogenio. Vuelvo a la primera clase. Cuando yo tengo el aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿qué tengo? Ácidos. Y que ahora empezamos con aumento de la concentración de hidrogeniones y terminamos con una bajada de hidrogeniones. ¿Y cómo se va a traducir? ¿Cómo yo sé que está compensado? Porque el pH cambió. Porque ahora mi PCO2 de 35, este paciente tiene 20 de PCO2. Entonces, al tener 20 de PCO2, tengo bajada de PCO2, bajada de agua, menos síntesis de ácido carbónico y caída del hidrogenio. Consecuentemente, voy a tener ahora mi acidosis metabólica de tipo compensada. Ahora, acá explicamos la acidosis por la pérdida de masa. Ahora vamos a explicar la acidosis por la adición de ácido. Estamos hablando de una ganancia neta de hidrogeniones. Esto se ve mucho en la sepsis. Porque vean ustedes, me estoy poniendo las dos cosas. Acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato puro o acidosis metabólica por la adición de ácido. El mejor ejemplo síntesis de acidosis metabólica de origen diabético. La diabetes es el mejor ejemplo de que hay ganancia de ácido. Veamos qué pasa. Entonces, lo mismo. Acá tengo bajada de bicarbonato. ¿Qué fue lo que me llevó a la acidosis? La alza de hidrogeniones por mayor síntesis. ¿Qué dice aquí? Bajada de bicarbonato. O sea, es otra causa de acidosis metabólica. Al final vamos a tener producto de la bajada de bicarbonato, producto de la alza de hidrogeniones, pH ácido. Ahora empezamos a explicar el mecanismo de compensación. Y vamos a poner aquí, ¿qué dice aquí? Compensación respiratoria. Aquí voy a poner compensación renal. Vamos a ver qué pasa en compensación renal. En compensación renal vamos a tener un aumento de la excreción de ácido ticulable. ¿Qué hace el riñón? Aumenta la excreción de ácido ticulable. ¿Cómo está la orina? Ácido. O sea, voy a eliminar más ácidos por la orina. ¿Cuáles tenemos aquí? Tenemos dos. Aumento de la excreción de amonio. Miren esto. Aquí pongan aumento de la excreción, y aquí ponemos NH4. NH4. Señores, ¿qué es esto? Hidrogenio, ¿no? Entonces, estamos diciendo ahora, acá dice compensación renal, dice aumento de la excreción de ácidos ticulables. El amonio es un ácido. Y miren que estoy excretando hidrogeniones. Entonces, por eso dice aumento de la excreción de hidrogeniones. Aquí, ¿no? ¿Qué dice? Aumento de la excreción de fosfato diácido. Otra vez, miren, H2. Estoy eliminando fosfato diácido. Por eso tengo el 2 acá. Y aquí 3. Aumento de la excreción de fosfato diácido. Entonces, concentrémonos acá. ¿Qué hace el riñón para compensar frente a la alzada de hidrogeniones? Estoy hablando de la sepsis. Tenemos eliminación de amonio, que es un ácido ticulable, y tenemos del
fosfato y ácido. Al final se cumple este concepto, eliminación de ácidos titulables. ¿Qué más tenemos? Ahora, producto de estos dos elementos, aquí lo van a juntar así, juntamos así esos dos y dice aquí, aumento de qué? De la excreción de ácidos en la orina. Y ahora aquí hay otro concepto, aumento de qué? De la regeneración de bicarbonato. Señores, cuando dice aumento de la regeneración de bicarbonato, es la clase que se explicó, donde se secretaba un hidrogenión y se absorbía un bicarbonato. Sigamos. Bien, ahora, mecanismo. Todo esto, al excretar ácidos titulables y al regenerar bicarbonato, el pH sanguíneo vuelve de 7,1 a 7,35. O sea, acabamos de ver el mecanismo de compensación, que es vía respiratoria o es vía renal. En renal, sencillito. Eliminamos amonio, que es un ácido titulable, NH4, y eliminamos el H2PO4, Entonces, vean ustedes, estamos eliminando hidrogeniones. Esto es cuando se ha perdido base, o sea, cuando estamos perdiendo bicarbonato. Y aquí estamos ganando ácidos. Al final, nuestro riñón o nuestro aparato respiratorio, por esta sería hiperventilación, nos va a causar una subida de pH. Y aquí tendríamos el mecanismo de compensación. Ahora vamos a pasar a la compensación de la alcalosis metabólica. Y su compensación. Señores, si yo tengo alcalosis metabólica, pH bien, mayor a cuánto? Mayor a 745. Perfecto. Bien, ¿qué tenemos? Entonces, podemos nosotros tener una alcalosis por adición de base. Adición de base. ¿Qué base conoce? ¿Ah? Ya las alfa más. Se ha repetido 250 veces al día. ¿Cuál es la base que más repite? Bicarbonato. Claro, bicarbonato está en la base. Entonces, lo que quiero adicionar a lo que está aquí en el libro es lo siguiente. ¿En qué caso hay adición de base? Señores, es de origen médica. Es cuando nosotros estamos compensando a un paciente con acidosis y nos pasamos, le damos altísimo bicarbonato. O sea, es exceso de administración de bicarbonato. ¿Ya? Esto es en el exceso de administración de bicarbonato. Si nosotros damos un exceso de administración de bicarbonato, podemos llevar al paciente a una alcalosis de tipo metabólico. Bien. Entonces, si tenemos un exceso, o sea, una adición de bases, ¿esto a qué le va a llevar? A una alza de bicarbonato. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo está el bicarbonato en el paciente con alcalosis metabólica? Bien. ¿Y cuánto tengo que colocar acá? Mayor a 28. ¿De cuánto a cuánto es? La 28. Entonces este paciente ahora tiene, digamos, 35. Listo. ¿Qué es esto? Alcalosis metabólica. No compensada. Todavía no compensada. Sigamos. Esto me está llevando a un pH 7,45. Aquí pone, ponga, lleva a un pH 7,45.
Veamos otra causa de alcalosis de tipo metabólica. Aquí tenemos que el paciente está vomitando. Aquí dice pérdida de ácido. Ejemplo, vómito. ¿Cuál es el ácido que se pierde en el vómito? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. HCl, ácido clorhídrico. Entonces, adición de bases o pérdida de ácido. Ejemplo, el vómito. Esto de acá nos va a llevar a una bajada de... Ahí el vómito, obviamente nos lleva, aquí ponemos, lleva a una bajada de hidrogeniones. Bien. Ahora, si hay bajada de hidrogeniones, aquí tengo pH mayor a 7,45. El paciente va a estar en un mayor ya. Va a estar en una alcalosis de tipo metabólico. Veamos ahora el mecanismo de compensación. Si tenemos una adición de bases, aquí el que va a compensar es el aparato respiratorio. Pregunto, ¿va a ser esto? ¿O va a ser? Eso se llama hipoventilación. Aquí tenemos hipoventilación. Si hay hipoventilación, la traducción se la dibujo acá. Entrada y salida de aire es ventilación. Entonces, significa ahora que la salida de aire va a estar reducida. ¿Y qué va a pasar acá? Correcto. Esto nos va a llevar a una, aquí pongan, alza o aumento de la PCO2, retención de dióxido de carbono. Y esa retención de dióxido de carbono obviamente va a ir junto a la retención de agua. Y esa retención de agua y de dióxido de carbono se juntan estos dos, ¿no? ¿Y qué forman? Aumento del ácido carbónico. Entonces, si tenemos aumento de ácido carbónico, tengo ahora más hidrogenio. Aquí abajito ponemos alza de hidrogenio. Entonces, porque lo que queremos es compensar. Y si hay la alza de hidrogenio, vamos a tener ahora una bajada de pH. Entonces, esto, alza de hidrogenio, y pH estaba alto, me va a llevar a una bajada de hidrogenio. Ahora, una buena pregunta que hace aquí dice, ¿se vuelve a la normalidad? Inciso A. Inciso B, no se vuelve a la normalidad. Inciso C, nada de perder. ¿Por qué están seguros que se vuelve a la normalidad? ¿Qué dice acá? La compensación. Cuando usted escuche la palabra compensado, eso está significando se vuelve a la normalidad. Pero tengo ahora mi pH compensado 7,35 y mi PCO2 ¿cuánto? ¿Cuánto ha aumentado? ¿Mayor de cuánto? ¿Cuánto es mi normal? ¿No era 35,44? Ya, 35,45. Entonces, ¿aquí cuánto tiene que decir? ¿Ya? No. Un momento. Señores. Acostúmbrense. pH 7,35, perdón. PCO2. ¿Cuánto dice ahí? PCO2, normal. Ya, entonces, ese es mi rango. 7,35, 7,45. Ese es mi rango. Si dice que retengo dióxido de carbono, ya no estoy respirando 12 por minuto, estoy respirando 9. Entonces mi PCO2 va a empezar a subir.
va a ser 746, 747, perdón, 46, 47 milímetros de. En el momento, cuando tenemos la gaso, estaba así, esta gaso, y de repente tengo la siguiente gasometría: un pH de 7 normal, con una PCO2 de 46, este paciente compensó con una acidosis de tipo respiratorio. Vámonos ahora al otro lado. Disminución de la excreción de ácidos titulables. ¿Y cuáles eran los ácidos titulables? El amonio y el fosfato diácido. Entonces tenemos nosotros menos eliminación de amonio y menos eliminación de fosfato diácido. Entonces en este lado, aquí pongan disminución de ácidos titulables, disminución de NH4 y del difosfato diácido. Entonces mi orina va a estar un poquito más alcalina. ¿Esto a qué me va a llevar? Esto me va a llevar a la disminución de la excreción de ácido. El fosfato es una base, ¿no? ¿Y aquí qué vamos a tener? ¿Disminución de qué? Y aquí vamos a tener disminución de la regeneración de bicarbonato. O sea, vamos a tener ahora menos absorción de bicarbonato. Porque regeneración significa excreción de hidrogenio y absorción de bicarbonato. Vamos a tener ahora menos bicarbonato. Consecuentemente, hay una bajada del pH. Todo esto me lleva a una bajada del pH y o sea, estábamos en 745, baja a 735, y ahí el paciente se encontraría compensado. De acidosis respiratoria. Voy a dibujar así. Este era el aparato de los bronquios, la tráquea, y aquí estaban los alveolos. Llevaba una rayita acá, llevaba otra rayita acá. ¿Eso significa? Ventilación. Ventilación. Eso significa ventilación. O sea, quiero insistir en el concepto. Ventilación es ingreso y salida de aire. Entonces, empezamos con el concepto recordatorio, ventilación. ¿Cuánto ventilamos? ¿Cuántos volumen corriente? 500, correcto, 500 ml. De los 500 ml, 350 intercambios, ¿no? Bien. Ahora, si yo estoy así, ¿cómo estoy? Hiperventilado. ¿Y qué dice aquí? Acidosis respiratoria. Para que haya acidosis, yo tengo que estar Hiperventilado. hipo. Ah, Este paciente tiene moco acá. Este paciente tiene una gran neumonía acá. O sea, el paciente tiene EPOC, ¿verdad? Una obstructiva crónica. O sea, va a tener un trastorno en la ventilación. La salida de aire va a estar alteradísima. Hipoventilación. O este señor es una persona que se tomó cerveza y lo pistolearon. ¿Cómo va a estar su sistema nervioso central? Apagado, ¿no? Disminuido. Entonces, la frecuencia respiratoria de este paciente va a estar disminuida. Hipoventilación. Entonces, hay dos maneras de hipoventilar. Una, porque estemos llenos de moco en secreción, o por broncoespasmo, ya sea con una obstructiva crónica o una neumonía, y la otra a nivel central. Y la tercera que habíamos escrito acá era que el estudiante que está sentado con la baranda se cae y se rompe su C4. No hay permiso. ¿Listo? El paciente va y hipoventilar. Al final tenemos el concepto
de que lo que nos va a llevar a una acidosis respiratoria es la hipoventilación. O sea, aquí yo lo que estoy haciendo ahora es hablar más del concepto de hipoventilación. Por lo tanto, si yo tengo hipoventilación, esto automáticamente me va a llevar a una alzada o un aumento del PCO2. Esta flechita para arriba significa alzada, significa aumento, elevación. ¿Ya? Entonces, ahora estamos manejando el término alzada. Hipoventilación siempre va con alza, aumento del PCO2. Por eso que acabo de explicar ahí. Esto nos va a llevar consecuentemente a aumento de la hidrogenión sanguínea. Esto me lleva a un aumento de la hidrogenión en sangre. Y esto me va a llevar a un aumento del ácido carbónico. Claro, pues hay más síntesis de agua, hay más unión de PCO2 con agua, y aquí tenemos un aumento del ácido carbónico. Consecuentemente, yo tengo un aumento de la hidrogenión y tengo un aumento del ácido carbónico con consecuentemente, ¿qué tengo acá? ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está el pH? ¿Nora? 735. 735. Este paciente tiene 7.1. En hora 7.35. Puede ser ya 7.2. Ya sea que el hidrogenión aumentó, puede ser porque hay mayor ácido carbónico. Todo consecuencia de la hipoventilación. Esto nos va a llevar a una compensación de origen renal. ¿Qué va a pasar a nivel del riñón? A nivel del riñón vamos a tener un aumento de la excreción de ácidos titulares. Aumento de la excreción de ácidos titulares. ¿Cuáles son? Amonio y estofado y ácido. Eliminamos más hidrogeniones a través de estos ácidos titulares. Y a un aumento en la excreción del ácido en la orina y a un aumento en la regeneración de bicarbonato. Entonces, acá, aparte del aumento en la excreción de ácidos titulares, vamos a tener también aumento en la regeneración de bicarbonato. Y esto se va a traducir acá. Porque este paciente inicialmente tiene un pH de 7.1, tiene una PCO2 de 50, acidosis respiratoria, excreción de ácidos titulares y regeneración de bicarbonato. ¿Cuánto es la bicarbonato normal? 24, 27. Entonces ahora tenemos una acidosis respiratoria compensada. Es decir, alza